Bienvenidos de regreso, iglesia. Mientras continuamos a estudiar la palabra de Dios como seguidores de Jesús para ver que cada día más reflejar y ser conformados a la imagen de Jesús. Estamos en la Escuela de Discipulado, semestre número 2, la clase número 4, los dones del Espíritu Santo. Hemos estado viendo esta área del Espíritu Santo por 3 semanas. Esta va a ser la número 4. Y realmente hemos visto cómo la persona del Espíritu Santo, la obra, cómo trabaja el Espíritu Santo en el mundo, en nosotros, cómo nos llena. También hemos visto la llenura, el empoderamiento del Espíritu Santo, hablando del bautismo del Espíritu Santo y cómo nos da ese poder para hacer la obra que Dios nos ha llamado. Y claro, en estos temas que hemos visto no hay, o sí hay, mucha controversia, mucha mala información, mucha confusión. Entonces, y esto no nos debería tomar de sorpresa, porque realmente cuando hay un área que Dios usa en nuestra vida para su poder, para su propósito, para llevar más personas de este mundo oscuro, muertos en oscuridad, muertos en sus pecados, a Él y traerles vida, Satanás lo que va a hacer es crear confusión, porque Él es el enemigo. Y Él sabe el poder, Satanás sabe el poder del Espíritu Santo y sabe que puede traer salvación y hace todo lo posible para poder cambiar, para poder traer sus propias mentiras, para confundir, para traer divisiones y para que no sea usado o no sea aprovechado este Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso queremos desde las Escrituras traer un poco más de claridad a esa confusión. Dejar que las Escrituras hablen por sí mismas. Y realmente hoy en la noche lo que vamos a hacer al ver esta cuarta área, esta cuarta clase sobre los dones del Espíritu Santo y podremos decir una de las que causa mucho más controversia dentro de la Iglesia de Dios. Y por eso queremos ver estos dones del Espíritu Santo, ver qué es lo que primeramente no son, ver lo que son, pero traer esa luz de las Escrituras a nuestro entendimiento de ellas, para que podamos traer esa claridad. Y es una de las razones que hemos estado leyendo también el libro de Agua Viva, que se profundiza mucho más en todas estas áreas. Tenemos en la clase un poco de tiempo para hablar, vamos a hablar 4 clases, pero el libro de Agua Viva nos va a ayudar a seguir profundizando y pensando en estas áreas tan importantes sobre las cuales no debemos ser ignorantes. Y claro, primeramente tenemos que ver que no son los dones del Espíritu Santo, porque tenemos muchos ejemplos hoy en día de lo que no son, aunque la gente dice que sí son, pero realmente no lo son. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Bueno, en 1 Corintios 14:40 nos dice que hagamos todo decentemente y con orden, y está hablando específicamente de los dones del Espíritu Santo. Y lo que podemos ver hoy en día, especialmente viendo hacia la iglesia en general, podemos ver estos dones siendo mal usados de gran manera. Y esto no es algo nuevo, esto empieza desde que la iglesia comenzó. Y una de las cosas que vemos es que la gente quiere usar los dones para exaltarse a sí mismo, para traer esa gloria propia. Hay personas que han dicho, pues mis manos, yo sano con mis manos, entonces han llevado a traer un seguro de, no sé, de vida, un seguro para asegurar a sus manos, porque son las manos que Dios usa para sanar a las personas. Hay personas que en sus iglesias cuando entra el apóstol o el pastor, lo tienen que llevar cargando porque no puede tocar el piso la persona que viene a traer ese poder del Señor. Son cosas que vemos terribles que están haciéndose hoy en día, pero otra vez no son cosas nuevas. Lo vemos desde el principio de la iglesia. En Hechos 8 vemos un ejemplo de Simón. Simón se convierte. Simón antes, ¿quién era Simón? El versículo 9, Hechos 8:9. Él era, dice, un cierto hombre llamado Simón que había estado ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Quería ser un gran personaje, pretendiendo ser un gran personaje.
Dice, todos ellos, desde el menor al mayor, le prestaban atención diciendo, es el que se llama el gran poder de Dios, el gran apóstol, ¿no? El gran poder de Dios. Y ya podemos ver las pancartas, podemos ver las luces, ya viene el gran poder de Dios. Y es lo que era antes de venir a Cristo. Se le prestaba mucha atención. Dice, cuando creyeron a Felipe y anunciaba las buenas nuevas, dice, Simón también creyó, versículo 13. Dice, se bautizó y siguió a Felipe. Y dice, estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Estaba viendo cómo estos hombres pueden hacer estas gran cosas. Ahora, él no había entendido, no había conocido ese gran poder de Dios. Dice que se salvó, que vino a conocer a Cristo, pero no vemos esa llenura del Espíritu Santo. Todavía lo hacía en su carne. ¿Por qué? Porque vemos esa carne cómo reacciona en los versículos que siguen. Viene Pedro, viene Juan desde Jerusalén, están orando y están imponiendo manos para que reciban el Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Miren, les pago para que me bauticen para el Espíritu Santo. Les pago para que lo hagan. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí. Yo conozco una mamá que le pagaba a sus hijas un quarter, una moneda, vamos a poner, como ahorita sería casi, bueno, de 5 pesos, ponle. Una moneda de 5 pesos cada vez que hablaban en lenguas. Y dices, bueno, entonces esas niñas empezaron a hablar en lenguas rápidamente porque querían el dinero, ¿no? Y buscando manera de dinero para tener estas cosas. Dice, no. ¿Y qué es lo que responde Pedro? Dice, bueno, Simón vio que el Espíritu Santo le ofreció dinero, diciendo, dame también esta autoridad, de manera que todo aquel que ponga sobre mis manos reciba el Espíritu Santo. Dame esa autoridad para que yo pueda, y ahí viene otra vez el yo, pueda imponer manos y pasar al Espíritu Santo. Pedro ve el corazón de Simón, le dice, que tu plata perezca contigo porque porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. Esto no es para ganancia propia, no es para obtener dinero, para obtener fama. Dice, esto va a perecer contigo. Entonces vemos ese ejemplo de Simón buscando esa exaltación propia, esa gloria propia. Pero no solamente lo vemos ahí, lo vemos en la misma iglesia. En la iglesia de Corintios, que vamos a ver muchos pasajes porque fue un gran problema. Algo que vemos en Corintios, y vamos a 1 Corintios 7, es una iglesia que tenía estos dones. Leemos en el capítulo 1, versículo 7, dice, de manera, Pablo hablando de la iglesia, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les falta en ningún don, ustedes tienen dones. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia? Tenían los dones, pero ¿cómo estaba la situación de la iglesia? Vean el 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones. Es decir, no haya divisiones, ¿por qué? Porque hay divisiones, ¿no? Entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en el mismo sentir y un mismo parecer. No había divisiones, había una falta de unidad. Realmente esa es la situación que vemos ahí en la iglesia de Corintios. Por eso vemos tanto detalle en el uso de los dones del Espíritu Santo y lo que vamos a estar viendo este día, porque había un mal uso. Ahora, la segunda área, vemos que también dice no solamente decentemente, como debe ser la razón, pero con orden. Y mucha gente hoy en día, los dones del Espíritu Santo son para llamar atención, son para hacer cosas raras. Yo recuerdo una persona que me decía, sí, Él vino sobre nosotros, el Espíritu Santo en la iglesia, y la gente se empezó a revolcar, la gente empezó a aullar, la gente empezó a reírse, empezó a agarrarse de los barandales y colgarse de los barandales. Y ese era el don del Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Y yo era ujier y tenía como que ayudar a las personas para que no se dañaran a sí mismas. Y me quedé aquí como que una impresión, no quiero ir a esa iglesia. Eso no representa el Dios que yo conozco. Eso no representa al Dios de la palabra. Pero hoy en día vemos esos movimientos del Espíritu, ese nuevo fuego, esas nuevas ideas, nuevas enseñanzas, que muchas veces son cosas raras que llaman la atención. El mundo lo ve y dicen, están locos. No queremos eso. ¿Y para qué nos da dones? Bueno, vamos a ver un poco más adelante, para que el mundo venga.
Y si estamos ejerciendo los dones, estos como dicen, y el mundo rechaza, pues eso no son dones del Espíritu Santo, son Satanás trayendo esa confusión, trayendo esa división, trayendo esa, esa imagen de la iglesia en el mundo. Y también para nosotros que somos cristianos y que conocemos a Cristo, ¿qué es lo que hace esto? Nos dice, pues sabes que no quiero nada que ver con el Espíritu Santo, no quiero nada que ver con la llenura o el bautizo del Espíritu Santo, porque mira todas estas cosas raras. Y lo que tenemos que entender, el Dios que servimos es un Dios, como dice en 1 Corintios 14, ahí hablando de los dones del Espíritu Santo, versículo 33, dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios te quiere traer paz y no confusión. Y es lo que muchas veces vemos en estas iglesias, hay mucha confusión y se atribuye al Espíritu Santo. No es para nuestros propios propósitos, es para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, sigamos viendo un poco más adelante cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo. Si regresamos a 1 Corintios 12, versículo 1, nos empieza a decir que en esos capítulos del 12 y el 13 y el 14, específicamente hablando de los dones espirituales, nos dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y el problema es que a veces somos ignorantes. La iglesia es ignorante sobre los dones de Dios y cómo son usados esos dones de Dios. Dios no quiere que seamos ignorantes de esos regalos, esos dones que Dios ha dado, ese poder de Dios que nos ha dado. Y lo que vemos ahí, que está aquí hablándole a los cristianos, está hablando a la iglesia de Corinto que tenían ese mal uso de los dones espirituales. Y sigue diciendo, dice, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, se os arrastraban a ídolos mudos. Entonces ya no son paganos, ahora son cristianos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesucristo es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahí está la conexión. Las personas que tienen esos dones conocen a Cristo, pero aún teniendo esos dones pueden ser ignorantes, pueden mal usar esos dones que Dios les ha dado. Y pueden también traer dones que vamos a poner que son counterfeit, que sería como marca patito, son cosas que Satanás ha puesto o dado para que parezcan como dones, pero realmente no lo son, que nada más llaman la atención a la persona. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿para qué es? Bueno, seguimos leyendo un poco más adelante. En el versículo 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, o como dice aquí en esta versión, para provecho. Los dones son para la iglesia, son para edificar la iglesia, no dividir la iglesia, no tener este grupo, personas, es para crecer a la iglesia. Si vemos esa parte, ese crecimiento de iglesia es tan importante. Esa función es dar testimonio de Cristo, como acabamos de leer en el versículo 3. Lo que nos da, si vemos ahí en Hechos 1:8, otra vez nos habla de esos dones de Dios. Dice que vamos a recibir poder, esos dones de Dios, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y vamos a ser testigos, vamos a dar testimonio. Vamos a poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y vamos a poder evangelizar. Vamos a poder cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Primeramente, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atrayendo a personas perdidas a Cristo. Entonces los dones son para darnos esas herramientas que necesitamos para atraer personas que no conocen a Cristo a que conozcan a Cristo. Y la segunda parte, vemos la gran comisión, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, enseñándoles cómo ser parte de la iglesia, cómo estar unidos como iglesia, cómo crecer como iglesia. Entonces vemos esos dones son para provecho, son para el bien común como iglesia, son para que seamos testigos. Entonces vemos esos han sido dados para que seamos testigos, demos testimonio, traemos personas a Él y que pueda formar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, regresemos, no seamos ignorantes.
realmente tengamos cuidado, porque en la confusión que Satanás ha traído, mucha gente ha puesto a un lado al Espíritu Santo dentro de la iglesia, entonces no estamos creciendo. Igual al evangelizar, al enseñar qué es la iglesia, la gente ve esas cosas raras del Espíritu Santo y dice, no quiero nada que ver con eso. O no tanto eso, ve a la iglesia, una iglesia que está dividida, una iglesia que está peleándose los unos con los otros sobre estas cuestiones, y dice, no quiero nada que ver con eso. La iglesia son un montón de peleoneros, un montón de hipócritas, dicen cosas que Dios es amor y están peleándose entre ellos mismos. Entonces vemos que Satanás ha creado esta confusión tan grande en la iglesia y no estamos dando estos dos propósitos. No estamos siendo testigos al mundo del amor de Dios y tampoco estamos creciendo como iglesia. No debemos ser ignorantes, necesitamos poner atención a esta área tan importante, porque sí hay mucha ignorancia. Y si seguimos leyendo en 1 Corintios, capítulo 12, nos quedamos ahí en el 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Y vemos, aunque hay diferentes dones, es el mismo Espíritu. Aunque hay diferentes ministerios para cuales se usan estos dones, y vamos a ver más adelante, es el mismo, el Señor Jesús es el mismo que nos da estos ministerios. Aunque hay diferentes maneras que se operan o trabajan estos dones, Dios mismo es el que hace todas las cosas en todos. ¿Y por qué eso es importante? Hay diversidad. Ahí vamos a ver diferentes dones que las personas tienen y vamos a ver el por qué y cuáles son los mejores dones en un momento. Pero en toda esa diversidad hay una unidad. Es el mismo Espíritu que da los dones. Es el mismo Señor que nos da el ministerio al cual seguir esos roles que vamos a tomar. Es el mismo Dios que opera y trabaja a través de los dones para traer su propósito en nosotros. Dios es uno y Él quiere, como Jesús decía en Juan 17, en su oración, que sean uno como nosotros somos uno, para que el mundo conozca que los hemos mandado. Entonces esa unidad es tan esencial e importante que entendamos. El propósito de los dones es para que seamos testigos y que podamos formar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y ese es el propósito. Entonces ahora ya llegamos. ¿Cuáles son los dones? Pues nos quedamos ahí en 1 Corintios 12. Primeramente, antes de entrar cuáles son los dones, vamos un poquito más adelante al versículo 11 y recalcar y recordar. Dice, todas estas cosas, todos los dones que vamos a ver en un momento, las hace uno y el mismo Espíritu. Las hace el Espíritu Santo. Y distribuye individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es el que da a cada uno en particular como Él quiere. Dice, Él es el que da estos dones. Entonces tenemos que reconocer que los dones son dados por el Espíritu Santo. Él nos da estos dones con su propósito. No es algo que yo quiero este don o yo quiero el otro don y yo voy a trabajar para que tenga este. No es algo que nosotros podamos pedir, pero el que nos da y el que sabe cuál necesitamos es el Espíritu Santo. Y aquí es donde nos es importante que entendamos. Dice más adelante, procurar los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? De los que vamos a ver en un momento. Y si recordamos cuál es el propósito es para dar testimonio al mundo perdido y para edificar su iglesia. Entonces, si ese es el propósito, ¿cuál es el don que necesito? Pues el que me es útil para poder testificar y edificar. Entonces, el rol que tengo, el lugar que tengo, el Espíritu Santo da ese don que necesito para que pueda dar testimonio a un mundo perdido y atraerlos. Y para que tenga esa herramienta para crecer y edificar su iglesia. Entonces, esa es la razón de los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que necesito en ese momento para hacer el trabajo al cual el Espíritu Santo, cual Dios me ha llamado. Entonces, regresemos, 1 Corintios 12, nos quedamos en el 8 y vamos a empezar a ver estos dones. Dice, pues uno les ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos esa lista, son 9 y empezamos a ver. Primeramente dice palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, que podamos tener ese entendimiento que va aún más de nosotros. Esa palabra de ciencia, ahí las dos pueden ser un poco relacionadas y en el libro de Agua Viva nos da un poquito más de profundidad en estas, de tener esa sabiduría para saber lo que hacer y el conocimiento de poder saber si algo es correcto o no es correcto, ¿no? El conocer algo. Luego te hablamos de la palabra de fe, algo muy importante. Esta fe no es una fe, una fe salvadora como la que vemos en Efesios 2.8. Si vemos en Efesios 2.8, ese también es un don de Dios. Efesios 2.8 nos dice, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros Hechos, estoy en Hechos. Efesios. Me fui al otro lado. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Dice, y si esto no de vosotros, sino es el don de Dios, el don de la gracia, el don de la fe. Esa es un don de fe salvadora. Pero también aquí está hablando de una fe para hacer algo que tal vez no pensamos que tenemos esa manera de poder hacerlo. Es una fe que nos lleva a hacer grandes cosas para el Señor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y claro, vemos sanidad, ese don de sanidad. Vemos el don de milagros, de profecía, vamos a hablar un poco más adelante de profecía, discernimiento de espíritus, diversas lenguas y finalmente interpretación de lenguas. ¿Y cómo podemos saber cómo son cada una de estos dones que se mencionan aquí? Que esos dones que nos da el Espíritu Santo. Pues es importante entender que la palabra de Dios es la que nos revela el cómo, nos revela su voluntad, cómo quiere que los hagamos. Porque recuerden, los dones son dados para, como el Espíritu Santo quiere, para dar testimonio, para dar crecimiento, para edificar su iglesia. Entonces nos da como herramientas para que podamos usarlos. Entonces tenemos que tener eso en mente cuando vemos esos dones y entendamos un poquito más de estos dones del Espíritu Santo, que vamos a estar igual, como les dije, profundizando más en el libro de Agua Viva. Todos estos son dados por el Espíritu Santo y Él quiere que tengamos esos mejores dones. Y recordamos otra vez, los mejores dones son los que necesitamos para ministerio en el momento apropiado. Tal vez necesitamos entender algo más en algo que estamos haciendo en ministerio, tal vez poder saber cómo testificar a alguien, cómo dar testimonio, cómo evangelizar a alguien, y nos da palabras de sabiduría sabiendo pues esa es el área en la cual debemos llevar la conversación y las mejores palabras para usar en el momento con esta persona. O palabra de ciencia, de repente sentimos que la persona con la cual estamos hablando pues tiene algo que en su pasado que no está que lo está previniendo, y podemos preguntarle y algo podemos como que ir en esa dirección y pues ¿cómo sabías eso? Pues yo no sabía, el Espíritu Santo como que me dirigió de alguna manera en entender que hay algo en esta área en la cual tienes que tratar. Esa fe de poder ir a lugares, tal vez en misiones, ministerios, o hablar con personas con la cual decimos que me da pena o no puedo, pero nos da la fe para hacer cosas que no pensábamos que podíamos hacer. Sanidad, para orar por las personas, para que Él traiga esa sanidad. No que tengamos esas manos santas, pero a algunos nos da esa manera de poder orar por una persona con esa fe y poder traer, no solo traer, pero puede ser ese conducto del Señor trayendo sanidad a la vida de la persona. Y vemos muchas veces estas van en conjunto, no solamente sanidad, pero fe. Con sanidad, orando por la persona, o milagros, sanidad y milagros también van a verse juntas. Dios haciendo cosas y haciendo grandes milagros, no a través de nosotros, pero mientras nuestra oración, nuestra fe que Dios usa para hacer ciertas cosas, Él puede hacer cosas que no pensábamos que eran posibles. Profecía.
poder, y vamos a ver un poquito más adelante profecía, porque es uno de las áreas que se lleva mucho fuera de orden, el hablar la verdad de Dios en la vida de las personas y poder decir las verdades de Dios y lo que Dios va a hacer en sus vidas y a veces también las consecuencias de no seguir a Dios. Discernimiento de espíritu, saber algo hay aquí que no, el enemigo está trabajando, algo aquí que no está bien, poder tener ese sentir que hay algo que está pasando, hay algo que está moviendo en este lugar, en esta persona que no honra a Dios. Nos da ese sentir en nuestro corazón, a veces hasta en lugares donde vamos y sentimos una pesadez, que Dios, que el espíritu de Satanás está trabajando en este lugar y podemos sentir esa pesadez y orar. Dios ayuda, trae tu espíritu a este lugar. Y claro, hablamos de lenguas y ese también otro que trae mucha división, lo vamos a ver un poco más adelante, y esa interpretación de lenguas, y es algo que estaba causando problemas en la iglesia de Corinto. Pero lo que recordamos siempre es que Dios es el que nos enseña a través de su palabra, y por eso es importante entender. Nos enseña en su palabra la manera en la cual debemos usar estos dones en unidad, no en divisiones, pero en unidad. Y también nos da esa pauta de cómo debemos tratar cada una de estas áreas. Y lo que nos va a ayudar a entender un poco es, nos va a dar una analogía aquí en 1 Corintios, pero voy igual a usar otra, para que podamos entender más cómo los dones deben ser usados y cómo debemos ver estos dones que Dios nos ha dado. Esta analogía esencial, bueno, primeramente vamos a ver la de Corintios 12:27, que somos ese cuerpo de Cristo, somos miembros de cada uno en particular. Y esa es la analogía que Dios usa. Pero primero, antes de ver esa de Corintios, quiero irme un poquito hacia atrás y ver la gracia de Dios, pensando en la gracia de Dios. Dios nos ha dado su gracia, vimos en Efesios 2:8, que nos dio su gracia, nos dio esa fe para que viniéramos a esa salvación. Y en Romanos capítulo 6, Pablo hace una pregunta, y es una pregunta muy importante. Dice, Dios nos ha dado esa gracia, ¿ok? ¿Y qué significa esa gracia? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si Dios nos da su gracia, bueno, ¿vamos a seguir pecando para que nos dé más gracia? Dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos que andar y vivir de una manera diferente. Si hemos sido unidos a él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y hemos sido muertos con Cristo y creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Entonces, Dios nos dio su gracia porque éramos pecadores. Ay, gracias por esta gracia. Voy a seguir pecando para que me dé más gracia. No, esa gracia transforma nuestra vida, transforma la manera que vemos en nuestra vida. Dejamos nuestra vida antigua, morimos a ella y resucitamos en Cristo. Pero hay muchos movimientos hoy en día en la iglesia que por la gracia de Dios podemos hacer todo. Tenemos esa gracia, que Dios nos perdona y Dios siempre va a perdonar, Dios siempre nos va a dar su gracia. Entonces puedo seguir haciendo lo que yo quiero porque la gracia de Dios. Y es una mentira. Otra vez Satanás atacando esas verdades de Dios. Y aquí lo vemos en Romanos, no. Si vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, de ninguna manera, no. Hemos muerto a nuestro pecado, no hemos muerto y ahora tenemos que resucitar y vivir para Cristo en esta nueva vida. Y no habían entendido, había otra vez ignorancia sobre eso. Ahora sí, regresando al cuerpo de Cristo, lo que vemos aquí el ejemplo. 1 Corintios 12, seguimos leyendo sobre el cuerpo de Cristo. En el versículo 12.
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, el cuerpo de Cristo. Recuerden, estaban divididos, ellos estaban con muchas divisiones. Lo que él quería es que, vemos en el 1:10, que fueran perfectamente unidos con una misma mente y un mismo parecer. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando dejamos que los dones de Dios trabajen de la manera que fueron dados, para el propósito para el cual fueron dados, para dar testimonio y para la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia es un solo cuerpo, que es en Cristo. Dice el 13, porque pues por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, y ya judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un espíritu. Todos, veniendo de nuestro trasfondo, que seamos judíos o griegos o gentiles o mexicanos o americanos o cubanos o seamos de donde seamos, y somos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, somos uno. Por eso, por el Espíritu que nos ha sido dado. Dice, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Somos tenemos diferentes lados, diferentes lugares, diferentes maneras de vivir, trabajar y todo, pero aunque somos diversos, somos uno. Dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y lo que está enseñando aquí a través de esta analogía es esto. Dios nos ha dado diferentes dones, nos ha dado diferentes ministerios. Está trabajando en diferentes maneras a través de nosotros. Pero todo está en conjunto, todo tiene el mismo propósito, todo tiene el mismo enfoque: dar testimonio, edificar a su iglesia. Tenemos que trabajar juntos. No es, sí, cuando dices desear los mejores dones, no es desear los mejores dones de tu compañero, no, yo quiero lo que le diste a él. No, es desear los dones que tú necesitas para el trabajo, el lugar, el propósito, la función que Dios te ha dado dentro de la iglesia para ese crecimiento. Busca esos mejores dones. No seamos como vemos aquí el ejemplo de los ojos, de los oídos. Si todo fuera ojo, qué raro se vería eso, ese cuerpo, ¿no? Un ojo muy grande, ¿cómo se movería? ¿Cómo hablaría? Entonces dice, no puede ser, ¿cómo estaría funcionando? No funciona, la idea es no funcionaría. Dice, ahora bien, versículo 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, por su propósito. Recuerden otra vez, Dios tiene un propósito. Tiene ministerios, tiene operaciones, tiene propósitos, y Él lo hace por su propio propósito. Y lo sigue recalcando. Dice, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Al contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosos, a que éstas las vestimos con la más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya sea que nuestras partes honestas no lo necesitan más así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Dice, muchos pensamos, no, yo soy el más importante. Dice, no eres el más importante. Me acuerdo un ejemplo de que la gente venía a ver este predicador famoso a predicar, porque bueno, el que se veía, ¿no? El que se veía, y venían a ver su iglesia y dicen, ¿quieren saber el poder de esta iglesia? ¿Dónde está el poder de todo lo que está pasando en esta iglesia? Y es Spurgeon. Y lo llevó al sótano, y en el sótano había un montón de personas que estaban haciendo que orando. Estaban orando por todo lo que Dios hacía. Dice, esto son los que mueven y trabajan, que hacen todo lo que ahí arriba pase. Pero se ve, ¿no? Están detrás de bambalinas, está haciendo su obra, su trabajo. Dice, ellos son los más importantes. Muchas veces la cara de la iglesia, o vamos a poner el que se ve, y muchas veces pensamos tal vez el pastor, el grupo de alabanza, los que se ven más. Yo quiero ser como ellos. Pero no sabemos que lo más importante es que seamos siervos, que seamos usados como Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a servirlo a Él, a aprender y servir de Él.
no es los lugares que para el mundo son más relucientes. Porque así es como trabaja el mundo. En el mundo los artistas, los atletas, la gente quiere ser como ellos porque relucen más, son los que están en la luz de la televisión, de todo el enfoque del entretenimiento. Dice, así no es Dios, Dios trabaja y muchas veces la gente que está detrás de bambalinas, la gente que nadie ve, es la más importante. La gente que está orando, la gente que está trabajando con los niños, la gente que está ayudando para que todo se pueda hacer en la iglesia, la gente que está hablando con su vecino, los que estamos evangelizando, la gente que nos rodea. No somos los grandes evangelistas predicando en grandes cruzadas, pero estamos haciendo el trabajo de hablar con las personas una a una, mientras vamos a través de la vida, en el camión, en el trabajo, a nuestros vecinos. Estamos haciendo esa obra relacional del Señor. Dice, por eso tenemos que entender, Dios da según con su propósito. Cada uno somos el cuerpo de Cristo. Entonces, recordando otra vez, dice a fin, versículo 25, que el cuerpo no haya división. Es el propósito, que no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente un miembro de él. Dice, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, como un orden. Pero no es que uno sea más importante que el otro. Dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿A todos pueden interpretar todos? Dice, desear ardientemente los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? El que tú necesitas para hacer el propósito, que es dar testimonio y edificar a la iglesia. Esos son los mejores dones, no los que van a traerte a ser el más popular o el más famoso. No, es el que Dios te da para hacer el trabajo al cual te ha enseñado. Y claro, nos dice aquí el 31, muy importante, mas desea ardientemente los mejores dones y aún así, aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es este camino más excelente que Dios nos ha enseñado? Ese camino más excelente es ese amor de Dios. Ese amor de Dios. El 1 Corintios 13 muchas veces lo usamos como en bodas, hablando del amor, pero vean cómo 1 Corintios 13 nos trae ese enfoque tan importante. Nos habla de todos estos dones que les acabo de dar esa lista. Dice, si yo hablara de lenguas humanas y angelicales, empezamos ahí con el don que a veces causa más problemas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, sin amor no vale nada. Que hables en lenguas, digas esto, lo otro, y que la gente te vea, no, nada. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tenga amor, nada soy. Es el amor, el camino más excelente. Si diera todos mis bienes para dar comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Si soy el servidor más grande que estoy dando mi dinero, mi ayuda, mi tiempo, pero no tengo amor, no sirve para nada. Dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma cuenta del mal recibido, no se regocija de injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Todos los dones, un día que estemos enfrente del Señor, ya no vamos a necesitar esos dones, porque vamos a estar en su presencia. Porque ya hemos dado testimonio, recuerden, para qué son los dones, para dar testimonio. Ya que estemos en presencia del Señor, pues no hay necesidad, ya todos conocen de Él. Y crecer a su iglesia, vamos a estar en su presencia con Él para la eternidad. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, pero cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Lo incompleto se acabará. Lo perfecto es Jesús, Cristo. Cuando estemos en la presencia de lo perfecto, cuando ya este mundo que está quebrantado termine y estemos
en esa nueva Jerusalén, estemos en la presencia de Cristo, en ese nuevo mundo. Cuando regresemos a esa perfección, dice, esto no será necesario. Pero hasta que Él venga, vemos como ese espejo, dice, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Y tenemos que crecer en estas cosas, en ese entendimiento. Vemos un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Cuando estemos en presencia de Cristo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Conocemos parcialmente, pero en futuro conoceremos más. Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero la mayor de ellas es el amor. Tenemos que tener ese amor de Dios para poder hacer y vivir estos dones que Dios nos ha dado. Es lo más importante, que podamos hacer. Ahora, cuando vemos esos dones, otra vez regresando a ellos, con este contexto, en el amor de Dios, tenemos que entender algo. Cuando Dios nos da estos dones, ¿cómo los podemos poner en práctica? Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra sobre ellos. El libro de Agua Viva, vamos a ver un poco más, profundizar de cada uno de ellos. Pero podemos ver en la palabra que nos da cómo se usa. Por ejemplo, sabiduría, en Mateo 16, 17, cuando Pedro proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, sangre y carne no te ha dado esta revelación, pero que el Espíritu de Dios te ha dado esta revelación de sabiduría, que entendemos y decimos y hacemos cosas que tal vez no vienen de lo naturalmente a nosotros, pero Dios nos da esa sabiduría para entender y ver estas cosas. En Hechos capítulo 6, cuando pensamos en ciencia, en Hechos capítulo 6 vemos ahí a Esteban y los diáconos. Dice entonces Hechos 6 del 8 al 10, Hechos 6 del 8 dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por eso se levantaron algunos en la sinagoga llamados los libertos, incluyendo tantos sireños como alejandrinos y algunos de Cilicia de Asia, y discutían con Esteban. Pero dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces él les daba las palabras que decir cuando estaba debatiendo, estaba con esa apologética, hablando las verdades de Dios. Le dio esa sabiduría, esa ciencia para poder hablar y hablar las cosas del Señor. En Hechos 3 vemos la fe. Está el hombre cojo por vida, y Pablo viene a él y dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Espíritu Santo levántate y anda. Y un hombre que nunca había andado en su vida se levanta y está saltando. Vemos hasta la canción que estaba saltando de fe, y la gente lo veía. Mira, es el hombre que lo conocemos, que día a día lo vemos al entrar ahí al templo. Y vemos esa fe, ¿cuál? La fe de Pablo, decir, voy a decir, voy a hablar esto y voy a traer esta sanidad. Y vemos muchas veces que por eso están conectadas estos dones, la de fe, con sanidad, con milagros. En Hechos capítulo 5, del 12 a 13, vemos esta fe de sanidad y milagros. Vemos que ahí dice, por muchos manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, Dios estaba haciendo grandes sanidades y prodigios por medio de ellos. En Hechos 13, vemos más adelante, Hechos 13, 8. Dice, pero Elimas el mago que se puso, así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamando también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en él, dijo, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y en el instante se fue cegado. Y vemos ahí ese milagro que Dios hace a través de Pablo. Y el procónsul también vino y conoció y se convirtió a él. Y llegamos al don de profecía. El don de profecía, si vemos en 1 Corintios 14, es uno de los dos dones, tres que vamos
donde habla y dice el desorden. Vamos a ver el desorden que estaba pasando en Corintios, se conectaba a estos dos dones. Y por eso en el capítulo 14 vemos el conjunto, 1 Corintios 12, cuáles son los dones, cómo deben ser el cuerpo de Cristo. El 13, lo mejor, el camino más excelente, el amor. Ahora el 14 nos habla de cuál era la problemática ahí en Corintio. Y parte de la problemática era cómo se usaba el don de profecía y cómo se usaba el don de lenguas. Cuando vemos el don de profecía, si vemos esta primera parte, 1 Corintios 14, dice, procurad alcanzar el amor. Procuren el amor en todo lo que hacen, ¿no? Pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y es lo que vemos algo importante de profecía. La idea cuando pensamos en profecía, a veces pensamos en pienso en el futuro, lo que va a pasar en 10 años, te vas a casar con tal persona y va a pasar esto, esa a veces pensamos de como profecía. Y hay profecías en la Biblia que nos hablan de eventos futuros que van a pasar. Pero cuando lo que vemos aquí, esa profecía es una profecía que está hablando la palabra de Dios, que está hablando las verdades de Dios, como vemos aquí en el 14, el profeta dice, el profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces lo que él habla es, mira, estas son las verdades de Dios, esto es lo que habla la palabra de Dios. Si haces esto, bueno, profetiza, te va a pasar esto. Si haces esto, te va a pasar esto. Hablando ahí más predictiva. Pero hablando esas verdades de Dios, mira, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que quiere para ti. Y vemos ahí en esa parte la profecía es para hablar esa verdad, esa palabra de Dios. Por eso como por ejemplo un pastor, un maestro, le es dado ese don para poder interpretar, para poder enseñar, para poder entender esa palabra de Dios, para poder decirla de una manera que la gente pueda entenderla, para que pueda edificar a la iglesia. Y vemos ese don de profecía. Por eso es tan importante este don, porque sea usado correctamente. Pero recuerden, ¿qué es lo que está diciendo el pastor, el ministro, el maestro? La palabra de Dios. Que no son sus propias opiniones, sus propias ideas, pero que esté hablando la palabra de Dios. Y lo vemos en el libro de Hechos, en el 2, el 4, el 7, en diversas partes del el sermón de Pedro, de Pablo después hablando. Igual vemos en 2 Timoteo capítulo 3 la importancia de la palabra de Dios, que es eficaz, la importancia de enseñar la palabra de Dios. Y también hablando predictivamente, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo van a ser estos tiempos en los días finales? Van a ser así, 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 así. Y la gente ya no va a querer oír la palabra de Dios. Van a buscar maestros que les den cosquillidos a sus orejas, ¿no? Que les digan cosas bonitas. Entonces está hablando predictivamente de lo que va a pasar en el futuro. Entonces vemos esa profecía que es dada, cómo va a estar dada. También discernimiento, cómo podemos discernir de las cosas buenas, las cosas malas. Ahí en Hechos 16, vemos ahí en el versículo 16 la situación cuando hay una conversión de esta, dice la conversión de, estaban orando, están ahí y dice, salió un encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y seguía Pablo diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaba esto a Pablo y se volvió el espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y que salió en aquel momento. Ahora, si alguien estaba siguiendo detrás de ti y diciendo, ay, estos son hombres de Dios, son siervos del Dios Altísimo, dices, bueno, qué bueno que lo está diciendo. Pero Pablo discernía que el espíritu que lo estaba diciendo era un espíritu maligno, que estaba burlándose, que estaba causando ese show de alguna manera para parar el ministerio que Pablo estaba haciendo. Por eso se molestó y sacó ese espíritu de ella, porque discernió que no era ese espíritu de Dios.
Luego vemos la parte de lenguas e interpretación de lenguas, uno que vemos que causa mucha división en la iglesia hasta hoy en día, y lo mismo que vemos que pasaba ahí en la iglesia de los Corintios. Por eso aquí nos da en el capítulo 14, básicamente después que termina de hablar de profecía, después que termina, bueno, y hasta en esa primera parte habla del don de lenguas, que es esa parte dice personal, no edifica como profecía. Empieza a hablar, dice, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero aún más que profetizaran, versículo 5. Dice, porque el profetista es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces luego da un orden. Si van a hablar en lenguas, que haya interpretación, y si no hay interpretación, que callen. Dice que cada uno esté haciéndolo en orden, y en ese tiempo pues tenían un tiempo para que la gente hablara en lenguas, y vemos esa parte que dices, bueno, hoy en día vemos que las lenguas, como el hablar en lenguas es puesto como lo más importante. Vemos la palabra y dice, no, yo prefería que la profecía, que la enseñanza de la palabra es lo más importante. Lenguas es bueno, y es algo que vemos hoy en día. Y eso me lleva también a una parte importante. Hoy en día tenemos, y la iglesia está dividida en esto, que tenemos un grupo de personas que dicen, ¿sabes qué? Ya los dones del Señor han cesado. Ciertos dones del Señor han parado, ya no son para hoy. Eran nada más en ese tiempo que la iglesia estaba siendo crecida, que se usó. Y usan el capítulo de 1 Corintios 13 cuando hablan que déjenme leerlo aquí. Crece, dice, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Dice, cuando lo perfecto fue cuando ya tuvimos la palabra de Dios, ya esos dones pararon, ya no eran necesarios. Y hay un problema muy grande. Si empezamos a decir, este don sí, este don no, esto ya no, que es una interpretación de ¿quién? Nuestra, y no de Dios. Entonces estamos en peligro de decir, mira, este versículo ya no, este versículo ya no. Empezamos a tener peligro de empezar a decir qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios nos hace, y no dejando que su palabra nos hable y nos enseñe. Los dones son para hoy. Dios no ha dicho, ya no hay, los dones van a parar después de cierto tiempo. Ahora recuerda, Él los da para que sean usados para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el propósito? Dar testimonio, que la gente venga a Él y edificar a su iglesia. Entonces vemos esa parte, cuáles son los que son útiles, cuáles son los mejores dones, el don que necesito para hacer el propósito de Dios. Entonces vemos esa parte, Satanás ha usado este don para traer en su carismanía de alguna manera, para traer ese show, esa autoexaltación, para traer confusión. Pero no es una excusa para decir, ese ya no, porque causa muchos problemas. Tenemos que tener ese cuidado de no negar algo que dice la palabra, porque Satanás está haciendo un muy buen trabajo de confundir y mal interpretar a Dios o enseñar a Dios de una manera falsa. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con este don de lenguas, tener mucho cuidado de no, hay mucha falsedad en esta área. Ahora, no vamos a decir no existe, no lo hagan, pero vamos a tener ese cuidado. ¿Qué es lo que me dice la palabra? Bueno, leo 1 Corintios 14, puedo ver cómo se debe hacer en orden, puedo ver esa parte en mi comunicación con el Señor, en esa oración con el Señor, pero al mismo tiempo tener cuidado. Si no hay interpretación, no es algo para dividir la iglesia, no es algo que se va para alguien en la iglesia empezar a hablar en lenguas. Ahí tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden, de paz. Entonces es algo que en tiempos especiales, tiempos dentro tal vez una noche de oración, un tiempo de oración, estar juntos, poder que esto surja. Pero es algo que también tener cuidado, porque hoy en día ha habido mucha mal uso, mucho mala enseñanza. Y dice Pablo, yo prefería no hablar en lenguas, como dice aquí, prefiero no hablar doy gracias a Dios que hablo en lenguas, versículo 18, más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas.
tener cuidado, recordar el propósito, dar testimonio, crecer a la iglesia. Entonces tengamos cuidado con estas áreas, tengamos ese discernimiento que Dios nos ha dado. Finalmente, no lo vamos a leer, pero les dejo ahí Romanos 12, 4 al 8. Vemos ahí las operaciones del Espíritu Santo, las operaciones como Dios opera. Y vemos otros 2 pasajes más que hablan de los dones del Espíritu Santo. Y Efesios 4, 11 al 16. Vemos diferentes maneras que trabajan y podemos profundizar en otra lección de los ministerios, los dones, los ministerios y las operaciones de Dios. Pero vemos las maneras que Dios trabaja. Vemos esas operaciones, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, los ministerios que Jesús nos da como pastor, como líder, y vemos esos dones de Dios, cómo trabajan juntos. Es un tema de mucha profundidad que podríamos seguir varias semanas, pero creo que en estas 4 semanas que hemos visto algo muy importante. La base, la palabra de Dios, nos enseña cómo es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, es importante. La obra que hace nosotros. También vimos los discípulos antes y después, antes de tener el Espíritu, después de tener el Espíritu. Sí, es importante porque vemos peleoneros, no poniendo atención, no haciendo la obra de Dios, y después unidos, trabajando con ese propósito, haciendo grandes cosas para el Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos tener ese bautismo del Espíritu Santo. Y debemos ver cuáles son los mejores dones, los dones que necesito para cumplir el propósito de Dios en dar testimonio, en edificar a la iglesia. Y no para traerme atención a mí mismo, no para hacer cosas alocadas, pero para traer unidad y crecimiento a la iglesia, lo que necesita en el tiempo en el cual se necesita. Necesitamos todo lo del Espíritu Santo en nosotros. Dios en su palabra nos ha dado direcciones muy claras, y bajo el liderazgo de Jesús, siguiendo en los pasos de Jesús, podemos aprender de esa y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Que podamos seguir en esto, que podamos aprender, que podamos crecer y podamos dejar que Dios nos dé esos dones, esas herramientas que necesitamos para cumplir su propósito. Que Dios los bendiga. Déjeme cerrar una oración. Señor, te pido por esos dones, que tú edifiques a tu iglesia, que nos ayudes a dar testimonio de ti, que nos ayudes a no ser ignorantes en estas áreas, Señor. Que aunque ha sido solamente 4 horas que hemos estado viendo este tema del Espíritu Santo, que sea algo que queramos profundizar y crecer y leer más y aprender más, Señor, para que podamos ser llenos de ti, para que podamos ser usados por ti para cumplir tus propósitos, Señor, y más que todo para que seamos uno, unidos como iglesia. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que podamos seguir creciendo en el Señor cada día.